Bueno, el trabajo que os voy a presentar lleva por título R en la generación de informes automáticos a través del API de Google Analytics y ha sido elaborado en colaboración con Eva María González, María Elena Naranjo y José Manuel Pérez. Este sería un poco el esquema de los principales puntos que voy a tratar en la presentación. En el primer apartado, introducción, pues comentaré brevemente qué es lo que hacemos en Improving Metrics y motivaremos el porqué del uso de R para la generación de informes automáticos. En el segundo punto, pues comentaré pues, algunas generalidades de informes tipo que hacemos habitualmente desde Improving Metrics y acabaré la presentación pues, mostrando un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Bien. Improving Metrics somos una empresa de Coruña que nos dedicamos al análisis de datos y que contamos con clientes en más de 50 países. Como podéis ver, estos serían algunos de los principales clientes que tenemos y bueno, pues algunos pertenecen al sector textil, a bancas, seguros, etc. Concretamente, pues nos dedicamos al tema de la analítica digital y tomamos esta como una herramienta de negocio. Como podéis intuir, el tema de la analítica digital está creciendo pues a pasos agigantados en los últimos años, ya que cada vez somos más los que acabamos comprando cualquier producto a través de la red. Los principales pilares de la empresa pues serían un departamento de QA que se dedica pues, a analizar la validez del dato y una vez que este departamento hace su trabajo, pues el siguiente paso sería pues, que los equipos de analítica o de Data Science, pues recogemos esos datos pues, ya filtrados y validados de alguna manera y pues que hagamos nuestros análisis o construyamos nuestros modelos para intentar generar conocimiento a partir de los datos. En cuanto a los servicios de analítica digital, pues estos los podemos agrupar en dos grandes grupos. El primer grupo es el que aquí denomino como analítica web o móvil, pues que contendría un poco la definición de indicadores de rendimiento, cálculo de volumetrías de tráfico y análisis de contenidos, análisis de canales de adquisición. Aquí lo que queremos es determinar si una persona pues, visita un producto pues, a través de diferentes canales, pues saber cuál es el canal que te influyó a la hora de que tú compres ese producto. Análisis de contrataciones e hitos, por ejemplo, la conversión, que es una variable fundamental que mide pues, la relación entre las transacciones y las sesiones a una página, perfilado y segmentación de audiencias en base a su comportamiento y análisis multiplataforma. Y en el segundo grupo de analítica de entornos sociales, pues lo que hacemos es clasificar emociones y sentimientos en redes sociales. Y además tenemos también un gestor de crisis donde analizamos las incidencias en los entornos sociales. Bueno, hasta aquí un poco la presentación de lo que hacemos en Improving Metrics y el por qué utilizamos R para generar informes de forma automática. Porque para nuestra labor del análisis de los datos digitales, pues utilizamos una herramienta que se llama Google Analytics, la cual es una herramienta de Google que permite extraer información de tráfico en sitios web. Las ventajas que tiene esta herramienta es que permite obtener informes rápidos, por ejemplo, de seguimiento de usuarios exclusivos o segmentos de usuarios, analizar diferentes campañas de marketing, consultar diferentes métricas como sesiones, transacciones por fuentes de tráfico, calcular tasas de rebote, duración de sesiones o cualquier otra variable que se nos ocurra. Aunque tiene estas ventajas, pues la herramienta también tiene sus inconvenientes y el principal es la rigidez. La herramienta solo está pensada para hacer las cosas para las que está programada y no te puede salir de ahí. Además, en numerosos informes pues, aplica muestreo, que también eso lo que nos lleva es a obtener unos datos aproximados y no realmente las conclusiones que queremos obtener, y se malgasta tiempo para ejecutar informes que son, pues son similares. Entonces, para ello lo que hemos hecho, pues nos hemos
ido al software estadístico R, pues para evitar un poco la rigidez de la plataforma de Google Analytics. Para ello necesitamos una función, que en este caso sería la de Google Analytics, pues que nos permite, que pertenece al paquete Google Analytics R y que sería la que nos permite conectarnos al API de Google Analytics para extraer la información. Los parámetros básicos de esta función pues sería un ID de vista, un rango de tiempo en el que queremos extraer los datos, las métricas y las dimensiones y después opcionalmente pues un conjunto de segmentos o filtros que deseamos aplicar. Además, pues tiene un parámetro que sería el anti-sample, que si lo ponemos a true, pues evitamos un poco el problema que teníamos de la web de Google Analytics de que aplique muestreo en determinados informes. No obstante, esta función tiene unos importantes inconvenientes y que serían que el ID de vista no admite un vector, de manera que tendríamos que ir consultando los datos para cada una de las vistas y que además esta función puede arrojar errores pues, cuando alcanzamos los parámetros máximos permitidos o por problemas de autenticación. Lo que hemos hecho fue generalizar esta función para obtener una función pues, más versátil, de manera que al ID de vista le podamos pasar un vector de IDs de vista en determinados rangos temporales. Una vez que ya tenemos resuelto el problema de la extracción de datos con R, pues el siguiente paso pues sería el procesado de datos. Aquí incluyo diferentes procesados que utilizamos habitualmente en la generalización de informes, donde el primero pues, tendríamos una lectura de datos. En el caso de que los datos de Google Analytics no nos necesitamos datos externos a los de Google Analytics para realizar el informe, y aquí esto en principio pues utilizamos el paquete o la función fread del paquete datatable o read.xls, dependiendo de cómo los clientes nos envíen la información adicional que necesitamos para realizar los informes. Habitualmente, en cualquiera de los informes, pues necesitamos un procesado de fechas que realizamos a través de las funciones incluidas en el paquete LubriDate, y a mayores, dado que estas funciones se nos quedan cortas en algunas veces, pues necesitamos crear funciones a mayores que nos permitan resolver nuestros propios problemas. Para ello, pues entre otras, pues creamos funciones, por ejemplo, que nos permitan calcular los días naturales del año anterior o días comerciales del año anterior. Comúnmente también en cualquiera uno de los informes que realizamos, pues necesitamos buscar patrones en cadenas de caracteres. Para ello utilizamos estas funciones que aparecen aquí del paquete base o a veces también utilizamos funciones específicas del paquete string R. Finalmente, para el proceso de los datos, nos hemos decantado por el paquete datatable, dada su habilidad para manejar grandes conjuntos de datos. Funciones que utilizamos comúnmente en nuestros informes, pues la función mesh, que permite fusionar, concatenar varios data frames por una o varias variables comunes en ambos datatables, o agregaciones por variables categóricas. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos agregar la variable sessions del datatable DT, pues se haría por una variable categórica, que sería el device category, se haría mediante las líneas de código que podéis ver ahí. Una vez que ya tenemos el procesado de datos completo, pues el siguiente paso es darle formato. Cómo presentamos los datos para que queden visualmente atractivos para nuestro cliente. Bueno, decir aquí que normalmente nuestros clientes nos piden que nuestros informes los entreguemos en formato Excel, y por lo tanto pues, funciones que utilizamos comúnmente para realizar este trabajo pues serían la función addDataFrame, a la cual le pasaríamos el dataframe que queremos insertar, la hoja y la posición donde la queremos insertar. Utilizamos con mucha frecuencia también la función addMergeRegion para concatenar celdas en el Excel. Y para establecer los estilos, pues hemos creado una función que sería darEstilos, donde le especificaríamos la hoja, una serie de estilos que definiríamos previamente en un anexo, en una hoja Excel, y
Especificaríamos también las filas y las columnas en las que queremos establecer el estilo y el nombre del estilo en cuestión que queremos aplicar. Este sería parte de un informe típico que solemos utilizar, donde en la gráfica superior pues mostramos cómo ha sido la evolución de las sesiones por fuente de tráfico, y en la tabla inferior pues podemos ver desglosado pues cómo se han comportado las sesiones, transacciones, los usuarios frente al año anterior. Una vez que ya tenemos el informe listo, el siguiente paso es cómo lo entregamos a nuestro cliente. Pues aquí tenemos dos opciones. La primera sería a través de una aplicación Shiny, que como podéis ver, esta sería un ejemplo de una aplicación Shiny que solemos entregar a nuestros clientes, donde el cliente únicamente tendría que introducir un periodo de fechas en el que quiere obtener el informe, y después, adicionalmente, pues se le puede incluir alguna pestaña a mayores donde se pueda detectar algún subinforme dentro del informe, o algunas pestañas para cargar datos en el caso de que el informe necesite información ajena a la que aporta Google Analytics. Bien, ¿cómo entregamos el código o la aplicación Shiny a nuestros clientes? Pues aquí tenemos dos opciones. La primera sería utilizando el control de versiones JIT, que ha comentado el compañero anterior, donde se puede compartir código entre diferentes personas y tener el control de los cambios que ha hecho cada persona a lo largo del tiempo. Y otra opción que sería para usuarios que no dominan lo suficientemente el lenguaje R, pero sí que pueden realizar sus propios informes, sería empaquetar la aplicación Shiny mediante un ejecutable. Para esto necesitamos pasarle el R portable, en donde empaquetaríamos todos los paquetes necesarios y las dependencias para ejecutar el informe, y empaquetaríamos también el código del informe. Sería necesario también, opcionalmente, el Google Chrome portable, y después crear dos archivos. Uno sería el ejecutable en formato VBS y un archivo .r, donde no tiene puntero, donde el nombre que aparece ahí, Run Shiny App, sería el nombre que le deberíamos pasar al archivo .r. Con esto, el usuario final no tendría que conocer pues nada acerca de R, únicamente tendría que hacer un doble clic sobre el ejecutable y automáticamente se le desplegaría la aplicación Shiny y rellenaría los campos para ejecutar el informe. Esto para los usuarios que sí desean ejecutar sus propios informes, pero tenemos clientes que no quieren ejecutar el informe. Lo que quieren es que cuando lleguen a la oficina a las 9 de la mañana, pues tener el informe en su correo. Para ello podemos utilizar los paquetes que ha mencionado el ponente anterior, Task Schedule R en caso de que seamos usuarios de Windows, o Cron R en el caso de que seamos usuarios de Linux. En este ejemplo pongo cómo sería una programación de una tarea utilizando el paquete Cron R, donde, como podéis ver, en la primera sentencia le pasaríamos el script que queremos ejecutar periódicamente a lo largo del tiempo, y en la segunda sentencia, en el cron add, pues especificaríamos la frecuencia en la que queremos que se ejecute el informe. En este caso sería un informe que se quiere ejecutar diariamente y que se ejecutaría a las 8 de la mañana. Para que la automatización sea completa, pues necesitamos cargar los datos necesarios en el caso de que el informe lo requiera, si existen datos externos. Y aquí, para resolver este problema, y dado que los clientes nos envían los datos externos por correo electrónico, pues podemos utilizar el método Advanced Search de la librería RDOM Client, la cual permite extraer de toda nuestra bandeja de entrada aquellos emails que tengan un asunto determinado en un determinado periodo y descargar los archivos adjuntos. Y finalmente, para que la automatización sea completa, pues podemos enviar el correo vía
vía email a través de la función send.mail del paquete mail R, donde indicaríamos quién es la persona que envía el correo, la persona que va a recibir el correo, y en la opción Attach Files pues podíamos insertar pues, los informes que hayamos generado. Con esto el cliente final se olvida de alguna manera de ejecutar el informe, y que cada vez que llega a la oficina pues tiene el informe ya entregado. Y bueno, las principales conclusiones que hemos obtenido con el trabajo es que hemos utilizado el software R para generar informes automáticos, que hemos mejorado la aplicación de Google Analytics, la hemos generalizado para conectarse a la API de Google Analytics y resolver los problemas que tenía la aplicación, la función original, y que para entregar nuestros informes pues lo hacemos a través de aplicaciones Shiny o en base a tareas de programación automatizadas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hola, una pregunta. En la diapositiva 13, cuando decías que le entregabas los informes al cliente, bueno, uno era la opción del JIT y el otro el ejecutable de la aplicación Shiny. Para generar los archivos VBS, R y tal, ¿el cliente tiene que tener algo en especial o nada? No. El VBS es el código que aparece ahí, donde el nombre del Run Shiny App es justo el nombre que tiene que ponerle abajo en el archivo.r, en la opción 4. Pero no, tú ya empaquetas todo el código en el R portable, empaquetas las dependencias que necesitaría para ejecutar el informe y obviamente empaquetarías también el código del informe. Pero el usuario final no tiene por qué tener R instalado, no tiene por qué saber nada de R. Únicamente lo que tendría que hacer es dar un doble clic en el ejecutable y ya automáticamente se despliega la aplicación. Vale, gracias.